Thank you so much. Muchas gracias. I will do my best not to start rapping tonight for the sake of Please. our translator. Voy a intentar lo mejor que puedo no comenzar a hacer rap por el traductor. Come on, yeah. It's so good to be with you tonight. It's an honor to be here this evening. Es muy bueno y es un honor estar aquí con ustedes esa noche. I feel very at home on a YWAM base. I'm a missionary kid myself. En una base de Jucum me siento muy en mi hogar. Soy hijo de misioneros también. Born in South London, but raised in northern Pakistan. Nací en el sur de Londres, pero crecí en el norte de Pakistán. So I do feel like I'm amongst family tonight. I'm going to preach as a man amongst family tonight, if that's all right. Así que me siento como un hombre entre familia y voy a hablarles como si fuera entre familia. I want to go tonight where the incredible time in worship led us, and that is just to the feet of Jesus. I don't have Quiero ir al lugar donde ese tipo de adoración nos ha llevado, a los pies de Jesús. So that's where we're ending tonight. I'm going to share a few thoughts, but we're going to end back at the feet of Jesus, glorifying him, giving him the glory that he deserves. Así que vamos a terminar la noche en los pies de Jesús. Voy a compartir unos pensamientos, pero vamos a terminar allá. My wife and I have been nomadic for a number of years. We've been traveling, sensing where God wanted us to settle. Por varios años mi esposa y yo hemos estado viajando mucho, discerniendo dónde Dios quiere que nos quedamos. We'd spent 12 years living and pastoring and building in a city in England. Hemos pasado 12 años construyendo, pastoreando en una ciudad en Inglaterra. And then spent time traveling in the States and in Canada, seeking God, where do you want us next? Y después viajando por los Estados Unidos y Canadá, buscando al Señor, ¿dónde quieres que vayamos? Whilst we were out there, I came back to London to speak at an event. Y mientras estábamos allá, yo volví a Londres para hablar y compartir en un evento. I was here for 3 days, and on one of my days off, Estaba aquí por 3 días y en un día libre. we're collaborating tonight. On my day off, I took a walk in North London and ended up at John Wesley's Chapel in Old Street. Has anybody been? Estaba caminando en el norte de Londres y encontré la capilla de John Wesley en el norte de Londres. ¿Algunos de ustedes han ido a ese lugar? The famous revivalist, founder of Methodism, preached everywhere, but he preached from this pulpit in North London. Ese hombre de avivamiento, el fundador de la iglesia metodista, él predicaba desde ese lugar. So whilst you from different countries are here in London, Así que mientras ustedes están aquí en Londres desde distintos países, I suggest you go to this chapel, sit in the pews, and open your heart to God. les animo que vayan a esa capilla, que se sientan y abren sus corazones a Dios. Whilst I sat in the pew, I began weeping, and I'm not a man who weeps easily. Mientras estaba sentado allá, comenzó a llorar y realmente no soy un hombre que llora fácilmente. But I began weeping as I felt God's heart for London town. Pero comencé a llorar mientras sentí el corazón de Dios por Londres. I came back to Canada to my wife, and I said, I feel that the Lord might be leading us to North London. Volví a Canadá a mi esposa y compartí con ella que siento que tal vez Dios nos está liderando a ir a Londres. She showed me a text on her phone from a friend that read, whilst I was away, I feel the Lord is leading you and Josh to North London. Ella me mostraba un mensaje de un amigo que decía, yo siento que ustedes deben irse para Londres. And so now we live in North London. Así que ahora vivimos en el norte de Londres. But I've spent some time thinking about this man, John Wesley, exploring his life, and there's a few attributes of who he is, that I want to share with you guys tonight. Pero yo he pasado bastante tiempo pensando en ese hombre, John Wesley, y las distintas atributos de su vida, y quiero compartir algunos con ustedes. I'm going to do my best to slow down. I feel like a racehorse Voy a behind the gate. intentar I'm lo like, más que puedo para no ser tan rápido. Me siento como un caballo que está corriendo. Many of you, if not all of you, know of the Wesleys, Charles and John Wesley. Muchos de ustedes conocen los Wesleys, Charles y John Wesley. Famous for founding Methodism, famous for preaching. Conocidos por fundar la iglesia metodista y por predicar.
It's estimated John preached 40,000 sermons in his life, traveling 250,000 miles on horseback whilst preaching. Estiman que él predicaba 40,000 sermones y he viajado 200,000. 250,000. 250,000 milas en caballo, como viajando y predicando. He founded a school in Bristol for impoverished children. He led prison reform. Él fundaba una escuela en Bristol por niños en pobreza y también reformaba muchos de los cárceles. He was one of the earliest voices to speak out about the abhorrent reality of slavery. Él era de las primeras personas hablando en contra de la injusticia de la esclavitud. He was somewhat of a holistic doctor. He created remedies for the poor to access health and healing. Él era un tipo médico holístico. Él creó como fórmulas y medicinas por los pobres para que ellos pudieran tener acceso a esos. His brother Charles is estimated to have written hymns in the thousands. Y creen que su hermano Charles escribió himnas, como miles de himnas. He brought fire back to the church in England. Trajo fuego a la iglesia de Inglaterra de nuevo. Methodism got the name from an insult, a point of mockery. La iglesia metodista recibió su nombre, realmente vino de un insulto. In 1710-20, John, Charles, and a small group were being mocked because they were so methodical. En 1720, en ese tiempo, Charles y su hermano, las personas se burlaban de ellos porque ellos eran tan estructuras. They lived by discipline and method towards one precise goal. Vivieron por disciplina y métodos hacia una meta. And the goal was not revival. Y la meta no fue avivamiento. The goal was personal holiness. La meta fue santidad personal. If you would ask John Wesley what his dream was, Si hubieran preguntado a John Wesley qué era su sueño, he would have said to become a saint. él hubiera dicho ser santo. I want to explore one of his methods tonight that still applies to us all these hundreds of years later. Quiero hablar de uno de sus métodos esa noche que aún 100 años después puede aplicarse a nosotros. Because for all the sermons that he preached and for all the reform he brought to society, Porque por todos los sermones que él predicaba y las reformas que él trajo a la sociedad, the most important thing John Wesley did was between 4 and 7 a.m. la cosa más importante que hizo John Wesley era entre 4 y 7 en la mañana. For those first 3 hours of the day, John Wesley would present himself before the Lord in solitude and pray. En estos primeros 3 horas del día, él se presentó delante del Señor en silencio y en aislamiento y oraba. You could say the engine of the revival, the engine of Methodism, was 3 hours in the early morning. Pueden decir que el poder del avivamiento son esos 3 horas en la mañana. So if I could call this talk anything, I would call it the sound of silence. Si podría llamar ese mensaje algo, lo llamaría el sonido del silencio. The great discipline of waking up at 4 in the morning isn't getting up at that time. La gran disciplina de levantarse a las 4 de la mañana no es levantarse a esa hora, It's having the courage to be in that level of silence and solitude. es tener la valentía de estar en ese nivel de silencio y soledad. Compared to being completely, truthfully alone with God, 4 a.m. is an easy task. En vez de estar realmente en silencio y a solas con Dios, en comparación con eso, levantarse a las 4 es algo bastante fácil. Because who we are when no one's watching is who we really are. Porque quienes somos cuando nadie está mirando, eso es quienes realmente somos. There was an avant-garde music composer called John Cage. Había un hombre que se llamó John Cage que creó música. John Cage spent his life trying to find the most unique sounds he could.
John Cage pasó su vida buscando los sonidos más únicos que podía. And he went on a quest to try and discover the true sound of silence. Y él fue a una búsqueda de encontrar el sonido de silencio verdaderamente. He went into a room, a specifically designed room without any echo or reverb. Él entró un cuarto diseñado específicamente para que ese lugar no tenía eco o algún como retroalimento de sonido. This room was believed to be completely silent, but within being in it, John Cage heard two frequencies. Y dijeron que ese salón o ese cuarto era completamente como en silencio, pero John escuchaba dos frecuencias. He was told at that level of silence, he was able to hear the sound of his blood in circulation. Le dijeron que en ese nivel de silencio él sería capaz de escuchar su sangre moviéndose por su cuerpo. It gave him this thought: wherever we capture silence, Y le dio ese pensamiento de que en cualquier lugar donde podemos capturar el silencio, we capture the true sound of that environment. podemos capturar el sonido verdaderamente de ese ambiente. So the first time he performed his piece called 444, La primera vez que él presentó su música que se llama 444, he walked out on stage, él salió de la plataforma, opened up the piano lid, abrió el piano, put his hands on the piano, puse su mano sobre las teclas, waited for 4 minutes and 44 seconds, esperaba 4 minutos y 44 segundos played nothing, y no tocaba nada. closed the lid and walked off stage. Lo cerró y se fue. 444 captured the sound of the environment where it was played. 444 tenía el sonido del ambiente donde eso fue tocado. The piece begs the question, what does it sound like when you are silent? Y esa creación de música invita a la pregunta, ¿cómo suena cuando realmente estás en silencio? Mark chapter 1, we read of one of Jesus's primary practices. En Marcos capítulo 1 podemos leer de una de las prácticas principales de Jesús. We're told he withdraws to a solitary place and prays. Podemos ver que él se va a un lugar quieto y ora. A place that early in the morning Un lugar tan temprano por la mañana, is void of distraction, donde no hay distracción, and it is a confrontation with what is ever going on within you. y es una confrontación con lo que sea que está pasando dentro de ti. We live in the most distracted time in all of history. Vivimos en el tiempo más distraída en toda la historia. We live in the noisiest time of all of history. Vivimos en el tiempo más ruidoso de la historia. The terrifying thought we have to contemplate El pensamiento muy miedoso que tenemos que contemplar is it's possible for you to live the rest of your life es que es posible pasar el resto de tu vida without ever having experienced true solitude. sin realmente tener que experimentar la soledad verdaderamente. I would like to make the claim tonight Quiero decir esa noche that without the solitude and silence the Wesleys practiced before God, que sin la soledad y el silencio, esa práctica de los Wesleys delante de Dios, we wouldn't be living in the afterglow of the revival they were a part of today. realmente no podríamos estar viviendo en el tiempo que pasó después de ese avivamiento. John Wesley was asked, if you knew tomorrow was your last day, how would you live it? Preguntaron a John Wesley, si tú sabías que mañana iba a ser tu último día, ¿qué harías? He said, I would live it exactly as I have it planned. Él dijo, yo lo iba a vivir exactamente como lo tengo planificado. I would rise at 4 in the morning. Me levantaré a las 4 de la mañana, I would pray until 7. oraré hasta las 7, I would make myself porridge, climb on my horse, and go and preach in Gloucester like they're expecting me to do. cocinaré avenas y después montaré mi caballo para predicar en Gloucester como esperaban de mí. He said, I'm ready. Estoy listo.
My prayer for us in 2025 is that we would adopt the same discipline Y mi oración para nosotros en 2025 es que podríamos adoptar esa misma disciplina and the same courage to do as the Wesleys did. y la misma valentía por hacer como los Wesleys lo hicieron. More than that we would adopt the courage and the discipline to do as Jesus did. Y más que eso, que podemos adoptar la valentía y disciplina que Jesús tenía. Perhaps another haunting thought is that it's far easier for us Otro pensamiento es que tal vez es mucho más fácil para nosotros to experience God in the fruits of revival experimentar a Dios en los frutos del avivamiento than to do the very things en vez de hacer las cosas that happen to create the revivals. que pasan para crear el avivamiento. I'm going to read a prayer of John Wesley's. Voy a leer una oración de John Wesley. Sorry, this is something that John Wesley said of prayer. Eso es algo que él dijo sobre oración. I have found that God does nothing but in answer to prayer. Yo he encontrado que Dios no hace nada si no es una respuesta de oración. Prayer is the grand means of drawing near to God. La oración es la manera de acercarse a Dios. And all who desire the grace of God Y todos los que desean experimentar la gracia de Dios are to receive it in this way. la deben recibir de esa manera. Tell him all you feel. Cuéntanle todo lo que sienten. Tell him all you feel. Cuéntanle todo lo que sienten. Pour out your soul and talk freely to your God. Derraman su alma y hablan libremente con Dios. Pray as you are led in simplicity. Oran como Él les está guiando en una manera sencilla. So we have to ask the question, what prevents us Así que tenemos que hacer la pregunta, ¿qué nos está detuviendo? not from waking up at 4 in the morning, but from just bearing our souls before God? No simplemente de levantarnos a las 4 de la mañana, pero de realmente mostrar nuestra alma al Señor. The famous psychologist Carl Jung once had a patient. El psicólogo famoso Carl Jung tenía un cliente una vez Who came to him angry, depressed, and anxious. que vino enojado, deprimido, ansioso. And he said to the great psychiatrist, "Can you solve my internal anguish?" Y dijo al psicólogo, ¿puedes resolver esa angustia grande que tengo? Carl Jung instructed him to do this. Y Carl Jung le dijo hacer eso. When you finish work every day, go home and be on your own until you go to bed. Cuando terminas con tu trabajo, todos los días pasa tiempo a solas antes de dormir. The man came back 2 weeks later, angry, frustrated, and depressed. Y el hombre volví 2 semanas después enojado, frustrado y deprimido. He said to Carl Jung, "I did everything you told me to do. I went to work and then I remained on my own until it was time to go to bed." Dijo a Carl Jung, yo hizo todo lo que me mandaste a hacer. Cuando terminaba del trabajo, volví a mi casa y pasó todo el tiempo a solas antes de dormir. Carl Jung said, "Well, what did you do when you were on your own?" Y Carl Jung respondió, ¿y qué hiciste en ese tiempo a solas? And he said, I did what everyone does on their own. I listened to some Mozart and I read some Hemingway, music and books. Y él dijo, yo hice lo que todos hacen cuando están a solas. Estaba escuchando la música de Mozart y leyendo libros de Hemingway. Carl Jung said, I didn't ask you to hang out with Mozart or Hemingway. I asked you to be on your own. Y Carl Jung le respondió, yo no te mandó a pasar tiempo con Mozart o Hemingway, te mandó a pasar tiempo a solas. And the man said, I can't bear to be on my own. Carl Jung replied, and yet that's the man that you inflict upon everybody else. Y él respondió, yo no puedo pasar tanto tiempo con ese hombre a solas. Y Carl Jung respondió, eso es el hombre que todos los demás tienen que pasar tiempo con. This is the great discipline of the spiritual life. Eso es la gran disciplina de la vida espiritual. To bring ourselves truthfully and wholeheartedly before God. Venir delante del Señor sinceramente y con todo nuestro corazón. I was in a prison yesterday with a group of men doing life sentences.
Ayer estaba en un cárcel con un grupo de hombres que van a estar allá por su vida. One of them asked me, I've never prayed before, how do I pray? Y uno de ellos me preguntó, nunca he orado en mi vida, ¿cómo puedo orar? I told him, it's less about what you say and more about your posture. Le dije, no se trata tanto de qué es lo que dices, pero más de tu postura. Recognizing that you are with someone. Reconociendo que estás con alguien. Prayer begins with presence. Oración comienza con presencia. To be in the presence of God. Estar en la presencia de Dios. Psalm 46 says, be still and know that I am God. Salmo 46 dice, quédate quieta y reconoce que soy Dios. Stillness in the Hebrew of the Psalms speaks to the English word surrender or the phrase let go. Quietud en los salmos en hebreo habla en el inglés. Sorry, say the last part again. The word stillness speaks to our word surrender or let go. Habla de nuestra palabra en inglés de rendir o soltar. Surrender, let go, and know that I am God. Rinde y suelta sabiendo que yo soy Dios. I said to this man, it's like step 1 in the 12 steps. Y yo dije a ese hombre, es como el primer paso en los 12 pasos. I have found there is something in my life which is unmanageable and I need a power higher than myself. Reconozco que hay algo en mi vida que yo no puedo manejar y necesito un poder que es más allá que solo mí. I think many Christians have grown old in age but not in maturity because they haven't grasped that simple truth. Muchos cristianos han crecido en su edad, pero no en la madurez, porque no han reconocido esa verdad. The Wesleys understood what it meant to be dependent and bankrupt before God. Los Wesleys entendieron que significa estar completamente dependiente de Dios. Imagine riding your horse into a town to preach Imagínense venir a un pueblo para predicar en caballo, whilst getting pelted by potatoes and tomatoes mientras las personas están lanzando tomates y papas a ti. and preaching your best sermon anyway. Y predicando su mejor sermón aún entre todo eso. Knowing in your heart of hearts, whatever happens today, Reconociendo en tu corazón de corazones que no importa qué pasa hoy, 4 a.m, you're going to take it all to God and be restored and renewed. a las 4 de la mañana vas a llevar todo eso delante del Señor y Él te va a renovar. I have been so arrogant throughout my life in believing En mi vida yo he tenido tanta arrogancia en creer that I could remain fulfilled and sustained even to do the work of God que yo podría mantenerme lleno y sostenido para hacer la obra de Dios without a daily filling and renewing from God. sin ser llenados y renovados por Dios diariamente. We read in the gospel when Jesus finds out about the death of John the Baptist, En los evangelios podemos leer cuando Jesús se enteró de la muerte de Juan el Bautista. he withdraws to a solitary place. Él se va a un lugar a solas. This word solitary that I quoted in Mark 1 and the word here is the Greek eremos. Esa palabra como solitud o soledad viene del griego eremos. The word means wilderness or desert. Significa desierto. Jesus goes to a desert in his grief and bewilderment. Jesús en su tristeza se va a un desierto. No worship playlist, no devotional, no journal. No hay una playlist de adoración, no hay un devocional o un cuaderno para escribir. Just him and his Father. Solo él y su Padre. When he reaches his place of solitude, he finds a crowd has already arrived. Y cuando él alcanza ese lugar de solitud, él puede ver que las multitudes ya han llegado And a revival happens. y pasa un avivamiento. People are healed, people are taught, and people are fed. Las personas están sanados, enseñados y alimentados. Jesus was able to heal and feed anywhere Jesús fue capaz de sanar y alimentar en cualquier lugar because he knew God would heal and feed him
porque, anywhere. porque sabía que Dios le iba a alimentar y sanar a él en cualquier lugar. There was no place so desolate that Jesus couldn't meet with his Father. No había un lugar tan desolado que Jesús no podría reunirse y encontrarse con su Padre. This is the great challenge of our spiritual life. Eso es el gran desafío de nuestra vida espiritual. Before we can be a part of feeding the 5,000, Antes de que podamos ser parte de alimentar a los 5,000, we must already have the confidence that we can be fed in the wilderness of our life. tenemos que tener la confidencia que Dios nos puede alimentar en el desierto de nuestra vida. The philosopher Blaise Pascal said, El filósofo Blaise Pascal dijo, perhaps all of man's suffering is born from his inability to simply be alone. tal vez todo el sufrimiento del hombre es nacido en su falta de capacidad de estar completamente a solas. Every time we withdraw Cada vez que nos alejamos and cultivate a time of solitude and presence with God, y cultivamos un tiempo de soledad y presencia con Dios, we allow him the opportunity to heal the wounds that drive us away from his presence. le damos la oportunidad de sanar las heridas que nos hacen alejarnos de su presencia. The psalmist put it like this: search me and know me and see if you find any grievous way within me. David lo puso en esas palabras: búscame y conóceme y muéstrame si hay algún camino o alguna forma en mí que no te complace. The psalmist understood there was a wound or there was a question or an ache that he couldn't heal himself. David entendía que había una herida, un dolor que él no pudo sanar por él mismo. He required the one that made him to remake him. Él necesitaba de él que le ha creado para recrearlo. The Wesleys understood this. Y los Wesleys también entendieron eso. If we want to preach, if we want to teach, if we want to lead worship in a sustained manner, Si queremos predicar, enseñar, liderar alabanza en una manera sostenible, if we want to feed the naked, clothe the naked, feed the hungry, visit the prisoners, si queremos vestir a los desnudos, alimentar a los hambrientos y visitar los que están en el cárcel. that was a fun one to translate. Eso fue divertido traducir. We need the discipline of being fed Ne- and clothed and nurtured by God. Necesitamos la disciplina de ser alimentado, vestido y nutrido por Dios. One of the great kind of offenses to doing this practice Uno de los gran ofensas de hacer esa práctica is the claim that we're too busy. es decir que estamos demasiado ocupados. Let me tell you a brief story to challenge that thought. Les voy a contar una historia corta para desafiar y enfrentar ese pensamiento. If you had taken a walk through the village of Epworth Si hubieran caminado por el pueblo de Epworth in the 1700s, en los 1700 and you had looked through the window of the local vicarage, y si hubieran mirado por la ventana de la como capilla pequeña, you would have seen a scene of children playing, hubieran visto una escena de niños jugando, being taught, siendo enseñado and creating. y creando. And in the midst of all of this chaos, you might have seen an odd sight. Y entre todo ese caos hubieran visto algo raro. A woman sat on the kitchen chair with her apron over her head. Una mujer sentado en la silla en la cocina con su apron, el adal sobre su cabeza. Gracias. That woman's name was Susan Wesley, Y esa mujer se llamó Susan Wesley. who adopted that posture for up to 2 hours a day. Y ella adoptó esa postura hasta 2 horas por lo menos al día. Although her husband was the vicar, Aun si su esposo era el pastor, when word of the way that she taught her children the Bible traveled around the village, cuando las personas en el pueblo escucharon cómo ella enseñó a sus hijos, the entire community would come to the house to hear the children's Bible study instead. la comunidad entera llegó a su casa para escuchar los estudios bíblicos por los niños.
John and Charles Wesley learned the practice from the busiest woman in the world. John y Charles Wesley aprendieron esa práctica de la mujer más ocupada del mundo. There is a fight for this practice in your life. Y hay una batalla sobre esa práctica en tu vida. C.S. Lewis said, there is no neutral ground in the universe. C.S. Lewis dice que no hay tierra neutral en el universo. He said, every square inch Cada lugar is claimed by God and counterclaimed by the devil. está aclamado por Dios y en contra aclamado por el diablo. Perhaps instead of inches, we could talk about it in terms of minutes. Tal vez en vez de como medida de inches, lo podemos hablar como minutos. Who has your time? ¿Quién tiene su tiempo? Who has the first fruits of your time? ¿Quién tiene el primer fruto de tu tiempo? The other reason that so many of us don't want to do this practice El otra razón por que muchos de nosotros no queremos hacer esa práctica is because understandably we fear what will happen in the silence. es porque entendiblemente tenemos miedo de lo que va a suceder en el silencio. And this is where we do as Jesus did. Y es aquí donde tenemos que hacer lo que Jesús hizo. We take our grief Llevamos nuestra tristeza and we take our wounds y nuestras heridas and we offer them to the only one who can heal us. y los ofrecemos al único que nos puede sanar. Can I invite the band up? ¿Puedo invitar a la banda? Yeah, sure. I'm just getting so used to collaborating. Soy muy now. It's like- acostumbrado de colaborar aquí. I would like to practice this together tonight. Me gustaría practicar eso juntos esa noche. There's no use just talking about it. I think we should do it together. No necesitamos solo hablar de eso, pero realmente hacerlo juntos. I've started this practice by discovering the sound of silence. Yo comenzó esa práctica en descubrir el sonido del silencio. 4 minutes and 44 seconds 4 minutos y 44 segundos to hear the frequency of my soul. para escuchar la frecuencia de mi alma And then to do exactly as John Wesley said, y hacer exactamente lo que John Wesley dijo. simply tell him your fear, Simplemente contarle de tu miedo, all that you want, and pour out your soul. todo lo que quieres y derramar tu alma. Talk to him freely Habla con él libremente and talk to him in simplicity. y habla con él en una manera sencilla. Last year, I went to a monastery in France. El año pasado fui a una monastería en Francia And one of the brothers there told me a story from the Desert Fathers. y uno de los hermanos allá me contó una historia de los padres del desierto. A young monk went to an older monk Un monje joven se acercó a un mayor and said to him, how do I deal with all the temptations and struggles I feel in my soul? y le preguntó, ¿cómo puedo tratar con todas las tentaciones y frustraciones que siento en mi alma? The older monk said, go to your cell and it will teach you everything you need. Y el monje mayor le dijo, vaya a tu habitación y te va a enseñar todo lo que necesitas. Go and be with God in silence and solitude. Vaya y pasa tiempo con Dios en solitud y en silencio. When I was in a prison in Newcastle doing some teaching, Cuando estaba en un cárcel en Newcastle enseñando, I met a man doing a long sentence. conocí un hombre que estaba pasando por un castigo largo Who carried an unbelievable sense of peace and shalom about him. y él tenía un sentir de paz y shalom tan fuerte. I said to him, how have you become a man of peace in a place like this? Y le pregunté, ¿cómo te has volvido un hombre de tanto paz en un lugar así? He said, I have the cell of a monk. Y él me dijo, tengo la habitación de un monje. And this prison has become a monastery. Y ese cárcel se ha volvido un monasterio. What I found is a man who stopped running.
Lo que encontré era un hombre que ya no está corriendo, a man who's begun healing and being restored in the presence of God. que he comenzado a ser sanado y restaurado en la presencia del Señor. And so I asked him to pray for me that I might receive the same discipline and courage to do as he did. Y le pidió orar por mí para que yo pueda tener la misma disciplina que él tenía. And that's what I'm going to pray over us Y tonight. eso es lo que voy a orar sobre nosotros esa noche. When I finish praying and I say amen, I'm going to start a timer for 4 minutes and 44 seconds. Cuando termino con orar y digo amén, voy a medir 4 minutos en mi reloj, 4 minutos y 44 segundos. And for some of you, it will feel like torture. Y vamos a estar en silencio y por algunos de ustedes se va a sentir como tortura. All I ask is that you bring yourself before God Lo único que les pido es que traen ustedes mismos delante del Señor. Perhaps pray the words of the psalm. Tal vez oran las palabras de un salmo. Search me and know me, O God. Búscame y conóceme, Señor. Father, we come to you tonight Padre, nos acercamos a ti esa noche to genuinely experience your presence. para realmente experimentar tu presencia. To remember that revival is the fruit of intimacy. Para recordar que el avivamiento es la fruta de la intimidad. And we don't want revival without Y intimacy. no queremos avivamiento sin intimidad. Lord, may tonight be the beginning of a lifelong practice. Que esa noche será el comienzo de una práctica que hacemos por toda nuestra vida. A practice of stillness and surrender, De practicar rendir, of filling and renewing, de estar llenado y renovado. that our lives might be marked by your presence. Que nuestras vidas sean marcados por tu presencia. And as a result, our cities would be marked by our presence in them. Y que como resultado nuestras ciudades están marcados por nuestra presencia en ellas. Lord, take our ordinary devotion Toma nuestra devoción ordinaria like loaves and fishes and multiply it como panes y peces y multiplícalo for the healing and the feeding of many. para la sanidad y alimentación de muchos. As I press this button on the timer, Mientras comenzó el tiempo, I pray that you would encounter the living God. pido que puedan encontrar el Dios viviente. Amen. Amén.